Hola a todos, bienvenidos a este trabajo. Mi nombre es Jafet Sastre Rivera y soy estudiante de la Universidad Tecmilenio Campus Mérida con matrícula AL 028 57 678. Bueno, esta es mi evidencia número 3 de la materia Mundo Contemporáneo. Comencemos. Esta es una lista breve de los sucesos más importantes que yo considero que ocurrieron en las últimas décadas. En el 2001 ocurrieron los atentados del 11 de septiembre. En el 2008 inició una crisis económica y financiera mundial. En 2012 hubo un predominio mundial de las redes sociales en Internet. En 2013 se realiza la primera implantación de un corazón artificial en un ser humano en el Hospital Georges Pompidou de París. Y finalmente en 2018, Estados Unidos, Reino Unido y Francia bombardean Siria. Es importante que podamos definir los siguientes conceptos. Globalización. La globalización se puede definir como el proceso dinámico que consiste en la creciente interdependencia entre los distintos países del mundo a través de una serie de transformaciones de carácter global, en donde las fronteras cada vez son menos relevantes. El terrorismo. El terrorismo es ante todo un atentado contra los derechos fundamentales de la persona humana. La unipolaridad. Un mundo unipolar se refiere a dos o más países que se unen para hacer algún cambio, para apoyarse, luchar contra algún problema, pelear contra una batalla u otras cosas. Y finalmente la revolución digital. La revolución digital es el cambio de la tecnología mecánica, eléctrica y analógica a la tecnología digital, que ha tenido lugar desde 1980 y continúa hasta la actualidad. Ahorita vamos a describir los sucesos un poco más a fondo, pero primero es importante contextualizarnos. Y para ello están estas 4 preguntas. ¿Por qué surgió la globalización? Esta comenzó, o más bien se intensificó, tras la Segunda Guerra Mundial, que se consolidó entre las décadas de 1980 y 1990, coincidiendo con la aparición de las TIC, la intensificación de las comunicaciones físicas y la expansión mundial de los mercados de bienes, y sobre todo de capitales, favorecidos por un nuevo clima político. La siguiente pregunta es, ¿a qué se han debido los ataques terroristas del siglo XX? A principios del siglo XX, se puede decir que el origen es el nacionalismo revolucionario, que fue el que motivó la violencia en el siglo XX. Muchos ataques eran dirigidos contra las potencias coloniales occidentales. El ejército republicano irlandés hizo varios atentados contra los británicos en la década de 1910 e inspiró a otros grupos sionistas, los Irgun y los Lehi, para luchar contra los británicos a lo largo de la década de 1930. Al igual que otros grupos de los sionistas, como fueron los hermanos musulmanes, que utilizaron los atentados y asesinatos para tratar de liberar Egipto del control británico. Entonces, más bien, las razones fue el nacionalismo revolucionario. ¿Qué relación tiene el fin de la Guerra Fría con la unipolaridad? Bueno, como Estados Unidos vence a Rusia, eso lo convierte a Estados Unidos en la máxima potencia del mundo. Por eso se diría que en ese tiempo vivimos en un mundo unipolar, en el que Estados Unidos tenía lo mejor que sus habitantes pudieran tener: un sistema económico estable, tasa de desempleo baja, servicios públicos, etc. ¿Cómo ha influido la revolución digital en la sociedad actual? Bueno, es bien sabido que la revolución digital ha abierto muchas puertas y muchas oportunidades a todas las personas en general, conectándonos en todas partes del mundo y ofreciéndonos mejores herramientas para realizar nuestros trabajos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar definiendo o describiendo un poquito los sucesos que ya había mencionado antes, comenzando con los atentados del 11 de septiembre del 2001. Esos atentados, o también denominados el 9/11, fueron una serie de 4 atentados terroristas suicidas cometidos el día de mención en Estados Unidos por 19 miembros de la red
yihadista Al-Qaeda, mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos, causando así la muerte de 3.016 personas y dejando a otras 6.000 heridas. Este fue un episodio que precedería a la guerra de Afganistán y a la adopción por el gobierno estadounidense y sus aliados de la política denominada guerra contra el terrorismo. Este fue el principio del fin, literal. Ok, siguiendo con el siguiente suceso, en el 2008 el inicio de la crisis económica y financiera mundial. La crisis financiera de 2008 se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año del 2006, que provocó aproximadamente en octubre de 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios del 2008, contagiándose primero al sistema financiero estadounidense y después al internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez y causando indirectamente otros fenómenos económicos, como una crisis alimentaria global, diferentes derrumbes bursátiles y en conjunto una crisis económica a escala internacional. Ok, continuando con el siguiente suceso, el predominio mundial de las redes sociales en Internet. Bueno, esto no hace falta que yo me siga una descripción completa. Podemos ver que a partir de que se crearon los teléfonos inteligentes y las personas las personas empezaron a adquirirlos, ya era normal que todas las personas tuvieran un dispositivo inteligente. Se comenzó a vivir en ellos. La base de la comunicación fueron las redes sociales y así es como nos comunicamos actualmente. En esa década surgió este fenómeno que fue denominado como fenómenos de las redes sociales y es una nueva forma de interacción social, como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones alrededor del mundo en contextos de complejidad, ¿no? Es un sistema abierto y en construcción permanente, porque cada vez se va actualizando, que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y permite la libre comunicación. Bueno, continuando con el siguiente, con el siguiente suceso, en el 2013 cuando se realizó la primera implantación de un corazón artificial a un ser humano en un hospital de París. Bueno, este paciente fue un paciente de 95 años que después de 75 días de su operación falleció. El prototipo que se utiliza sensores electrónicos integrados y se realizó a partir de tejidos animales químicamente tratados, llamados biomateriales. El dispositivo llamado CARMAT diferencia de los dispositivos que ya habían diseñado anteriormente porque este está destinado a ser utilizado en casos de insuficiencia cardíaca terminal, que era lo que sufría el paciente al cual operaron. Anteriormente se habían implantado corazones artificiales, pero no para un uso prolongado, simplemente como un puente entre el tiempo en el que un paciente esperaba su traslado de un corazón natural, por decirlo así. Y finalmente, en el 2018, Estados Unidos, Reino Unido y Francia bombardean Siria. Bueno, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, en la madrugada del 14 de abril, en respuesta al supuesto ataque químico perpetrado el 7 de abril en Duma, pues bombardean Siria, ¿no? Matando a mucha gente y destruyendo a bases militares del ejército sirio. Este, este bombardeo se dice que fue realizado sin ninguna prueba y Rusia ocasionó muchos problemas con Rusia. Entonces, bueno, pues fue un problema, ¿no? Y
Esos han sido los 5 sucesos y podemos unirlos o ligarlos con los conceptos que vimos, que fueron estos 4 conceptos: globalización, terrorismo, revolución digital y unipolaridad. Por ejemplo, en la globalización podemos ligar a este suceso, a la crisis económica, ya que la globalización tiene como característica el lado económico, ¿no? El capitalismo más que nada. Entonces, al, al momento en que Estados Unidos sufre una crisis económica, pues como es un país globalizado, esto tuvo una consecuencia o repercutió en otros países. Entonces ahí podemos ver la globalización en ese suceso. Igual la podemos ver aquí en el predominio mundial de las redes sociales, porque es una característica de la globalización, ¿no? La comunicación y el contacto entre diferentes lugares, la conectividad, ¿no? También en esta misma suceso podemos ligar el, el término de revolución digital. En otro, el siguiente suceso, a ver, en el que Estados Unidos, Reino Unido y Francia bombardean Siria, podemos ligar a la unipolaridad, ya que recordando su definición, dice que un mundo unipolar se refiere a dos o más países que se unen para hacer algún cambio, apoyarse, luchar contra algún problema. Pues esto fue lo que pasó en este año en los bombardeos. Y pues cuando nos queda el terrorismo, pues este también está ligado. Y pues qué mejor ejemplo de terrorismo que el, el atentado del 11 de septiembre del 2001, ¿no? Bueno, creo que esto ha sido todo. Aquí está la bibliografía. Y pues muchas gracias por la atención.